Radio Expresión. Expresión a la máxima potencia. www.radioexpresionmexico.com. Desde la capital del mundo. Amigos, amigas de la audiencia, ya estamos de regreso. Continuamos hablando claro aquí en Radio Expresión México, tu mejor opción en la red desde hace ya 27 años y contando. Y si ustedes me permiten, amigos, amigas de la audiencia, hay mucho de qué platicar. Y hoy es tiempo de charlar con mi querido amigo Tulio Salanueva. Ustedes lo conocen, es un hombre que plantea temas, abordamos temas, los analizamos, los discutimos y bueno, le sirven mucho a nuestra audiencia, porque uno de los objetivos de Radio Expresión México es aportarle algo a nuestra audiencia, que ese sí es un derecho, y que nos permita analizar, discutir y que usted vea que hay formas diferentes de pensar, que usted empiece a buscar la manera de seguirse informando, de consultar otras fuentes para tener la mejor opinión de un tema. Así es que, si me permiten, déjenme dar la bienvenida a mi querido amigo Tulio Salanueva. Tulio, ¿cómo estás? Hola, estimado Manuel, yo estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias. Bueno, pues México no se queda quieto habiendo temas tan interesantes y creo que esto de la visa de Andy López Beltrán sigue dando mucho de qué hablar, ¿no? Es un tema que se ha metido hasta en las venas ya de todos los mexicanos, unos para bien, otros para mal, pero la mayoría están hablando de este tema, lo han colocado con una narrativa en donde quieren convertir, en mi opinión, en héroe a Andy López Beltrán, en víctima de los Estados Unidos y le quieren formar, yo no sé qué, una figura que no existe, ¿no? ¿A ti qué te parece lo que estamos viendo de Andy López Beltrán y el retiro de su visa? Pues mira, Manuel, como acabas de señalar, un problema personal, un problema que pareciera de una persona que, si bien es un personaje políticamente expuesto, no ejerce actualmente ningún cargo público, se ha convertido en un problema político de magnitud nacional. Yo creo que el involucrar a las autoridades de nuestro país en problemas de ese tipo, pues no abona mucho al Estado de Derecho, y es precisamente el entramado, el problema público que hoy tenemos enfrente. El hecho de que a un personaje que fue relevante por su parentesco con el presidente de la República se le haya quitado la visa, pues no necesariamente implica que sea un tema de seguridad nacional, como se señaló por parte de diversos medios. Creo que habría que poner en su justa dimensión este episodio y, por supuesto, apelar a que las autoridades de nuestro país se conduzcan, como en otros casos, conforme a las disposiciones que se encuentran tanto en la Constitución como en las diferentes leyes que nos rigen. La actitud del gobierno federal ha hecho que México aparezca en el concierto internacional como un país que da risa, con gobernantes como de papel y con ocurrencias fenomenales, ¿no? Porque es un gran despropósito querer hacer una alarma de este problema. Primero tendríamos que tomar en consideración que es derecho absoluto y soberano de cada país decidir quién entra y quién sale o cuándo ya no debe entrar y punto, ¿no? Y que luego de acá digan que es un acto político injerencista, pues se me hace un despropósito. Sí, Manuel, no hay mejor forma de describirlo. Efectivamente, si México pugna por la soberanía, por la autonomía, por la autodeterminación, pues es evidente que tiene que respetar las que realiza cualquier otro país. Efectivamente, el derecho al tránsito en un país diferente, como son los Estados Unidos, pues se rige por la solicitud de visa. El hecho de que efectivamente se haya restringido este derecho a un ciudadano mexicano no hace por ese solo hecho que se ataque o atente contra los derechos políticos de un individuo y mucho menos contra el derecho a la autodeterminación de una nación. Creo que ahí debemos ser sumamente prudentes, revisar la justa dimensión que reviste el caso, como lo acabas de señalar, y sobre todo también, Manuel, revisar qué hay detrás de esta
cancelación la visa. Los Estados Unidos ya hicieron un pronunciamiento muy puntual, señalan inclusive que habrá próximamente pues más desplegados en materia de comunicación sobre este hecho, y no nos queda más que ser pacientes y esperar la evolución de tan lamentable suceso de la política nacional. Yo creo que es muy preciso Christopher Landau cuando señala, bueno, esa frasita que dejó ir y donde menciona que se están divirtiendo, pues rellenen sus palomitas porque a lo que sigue se va a poner mejor. Yo no sé, pero creo que es un excelente mensaje para alguien, ¿no? Yo no sé qué le están queriendo decir a Claudia Sheinbaum o particularmente a su papá. Pues un tono de sarcasmo, Manuel, y de amenaza, creo yo, pero bueno, esto es derivado necesariamente de la carta, del tono de la carta que envió el hijo del otrora presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que la política mexicana, y no solo la mexicana, la política en general, la diplomacia, debe regirse por discursos políticos mucho más sobrios. No se puede amenazar, no se puede amagar con movilizaciones cuando pues tú y yo concluimos ciertamente lo mismo. Se trata de un hecho aislado que tiene que regirse por las normas de cada país. Eso es completamente claro y la presidenta no puede de ninguna manera decir que hay injerencismo de Estados Unidos. Creo que la presidenta está haciendo injerencismo cuando quiere decidir cómo debe ser la política migratoria de Estados Unidos, a quién sí y a quién no se debe atender. Y por otro lado, me llamó la atención Gerardo Fernández Noroña salir a la palestra en un evento y decir: atrévanse a tocar al compañero presidente y verán porque él puede levantar al país y América. Delicado, ¿no? O bueno, ocurrente. nuevamente un comentario sumamente desafortunado de un personaje que ha sido pintoresco, Manuel, por decirlo de nuestro país. Creo que pues hay que poner en su justa dimensión el comentario. Evidentemente no estamos ni por asomo ante un conflicto bélico. Claro. Y pues es necesariamente muy pronunciado el discurso de Noroña, como ha sido en otras ocasiones. Creo que no nos debe sorprender este tipo de comentarios que, repito, son desafortunados, Manuel. Sí, por supuesto, y con toda la razón. Y por otro lado, yo me quedo pensando en algo de que salió, bueno, ahora que el general Gerardo Mérida, ex titular de Seguridad Pública en Sinaloa, ya no está en la lista de detenidos en Estados Unidos. ¿Qué vemos ahí? Que ya está en un acuerdo, lo estará haciendo, ¿y qué calculas que podrían ser las consecuencias? Pues necesariamente creo que tiene que ver, Manuel, con el discurso de Christopher Landau. Él señala que vienen cosas, que hay cosas por venir, y ni siquiera el gobierno mexicano se atreve a desmentir la capacidad que debe tener el general Mérida para hacer confesiones a los Estados Unidos. Creo que lamentablemente, estimado Manuel, es una muestra de la pobredumbre de las instituciones en nuestro país. Un general educado en las más elitistas escuelas militares, no solo en México, sino en diversos países, que además accedió al poder militar y que retirado se hizo cargo de la seguridad de uno de los estados más conflictivos de nuestro país, pues ni más ni menos se dio a las presiones, al influjo, al poder económico del crimen organizado, y por lo tanto la asociación que tuvo históricamente el estado de inseguridad en el que dejó a los ciudadanos no pudo ser contenido por el gobierno de México. Tuvo que llegar nuevamente en forma desafortunada el gobierno de los Estados Unidos a capturarlo, a pesar de que se habla de una entrega pactada. La dimensión, la magnitud es la de una captura en la que se pacta con este personaje que evidentemente proporciona información sensible, y pues históricamente también los Estados Unidos han hecho uso de esta información en formas muy diversas. Creo que no podemos en este momento señalar cuál es
serán las consecuencias, pero sí podemos decir que la magnitud de los acontecimientos que presenció el general Mérida, pues dará para mucha especulación y sobre todo para los resultados que se anuncian hoy en día para estos efectos, Manuel. Claro, se supone que él fue el intermediario en manejos económicos y muchas cosas más, así es que tiene mucho que platicar, que conversar, y si él se entregó como se ha mencionado realmente, imaginemos cuál es su voluntad al entregarse, ¿no? Anticiparse para que no tuviera mayores problemas, pero sobre todo algo tenía que ofrecer para que le tengan algunas consideraciones, y como ya no está esta lista de detenidos, creo que nos deja claro que ya habló suficiente y tal vez lo que falte. Ya veremos qué va a pasar con él. Pero déjame regresar a otro tema interesante. Me llama la atención la renuncia de la ministra, Mónica Soto, del Tribunal Federal Electoral. ¿Qué creemos que hay ahí? ¿De veras va a haber cambios? Porque el control del tribunal ya lo tienen, pero ¿qué hay detrás de esta salida? ¿Va a cumplir un nuevo encargo? ¿Qué calculas que pasa? Efectivamente, Manuel, la magistrada ocupó el cargo más importante del Tribunal Electoral, el cargo de presidenta, tenía aparentemente todo el apoyo de las instituciones para seguir en ese cargo. Hubo 2 reformas electorales que incluso tocaron a la Constitución, a través de las cuales se prometía que podía seguir en el cargo. El hecho de que renuncie y la forma en la que lo hace, en una conferencia pública en la que se convocó a todos los magistrados electorales que tienen competencia e injerencia sobre el nuevo proceso que está por venir, pues nos hace pensar que a su determinación tuvo algún hecho, por lo menos, Manuel, que no puede hacerse público en este momento. No debemos olvidar que para que se apruebe una renuncia de un funcionario de alto cargo, como es el caso, pues la ley y la Constitución exigen que se trate de una causa grave, que además debe ser calificada tanto por el titular del Ejecutivo como por el Congreso. En este caso, el hecho de que se lleve a la discrecionalidad el motivo de la renuncia, pues no nos lleva más que a especulaciones que claro, evidentemente no son ociosas, Manuel. Un ministro, un magistrado, como tú lo acabas de decir, tiene la obligación de señalar los motivos de la renuncia a su encargo. Y el no hacerlo, pues nos lleva a la suspicacia justamente que tú acabas de señalar, a prever huracanes políticos, sociales, pudieron necesariamente haberse evitado con hacer las cosas como lo mandata la legislación. Bueno, yo creo que la magistrada sigue lo que dictó López Obrador. A mí no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Desafortunadamente ha sido el tono del discurso que han empleado los políticos en ese sexenio y los políticos oficiales como en este caso. Y vaya que, bueno, no sé, quisiéramos tener personajes de otro nivel. Hay que recordar que la magistrada Mónica Soto, bueno, es una mujer de mucha experiencia en lides electorales, por lo menos tiene aquí 12 años o 10 años va a cumplir, me parece, en el encargo, pero lleva 30 años, porque anterior de esto tuvo un encargo similar en Guadalajara. Eso la hace una mujer con mucha sapiencia y conocimiento en la mecánica electoral, pero que ha hecho grave daño a la democracia en México en materia electoral, permitiendo que haya chanchullos, dando paso a situaciones que no son las apropiadas, donde lo que menos se respeta es la ley. Y yo creo que esto pues, debe de quedarnos ahí. Seguramente para muchos será algo así como qué bueno que se va, ¿no? Pues efectivamente son cargos técnicos, son conocimientos que no se adquieren en un día. La judicatura, la carrera judicial necesariamente viene aparejada de especialización, de estar en el día a día conociendo los asuntos, y era uno de los atributos que tenía la magistrada, y que, déjame decirlo, hemos platicado en otras ocasiones, fue quitada de un tintazo con la reforma judicial. Hoy en día los
Los jueces, los magistrados, los ministros son electos mediante el voto popular, desafortunadamente, y esto, dicho sea de paso, Manuel, pues no garantiza que a pesar de tener una carrera judicial se dicten fallos conforme a derecho. Tristemente, la magistrada fue motivo de muchas notas periodísticas, de análisis jurídicos, judiciales que se hicieron en su momento, porque los fallos en algún momento fueron emitidos a modo de los personajes políticos en el poder, a pesar de que había criterios jurisdiccionales, jurisprudenciales previos que hacían parecer que las sentencias debían dictarse en otro sentido, pues se avaló con los votos suficientes, entre ellos el de la magistrada que renunció, criterios que eran dispares, encontrados con los criterios democráticos que tenemos en las leyes y que debían respetarse en las contiendas electorales. Aprovechando el tema de magistrados y cambio, pero ahora en la Suprema Corte de Justicia, ya viene el cambio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya están los jaloneos ahí mismo. Por un lado, Lenia Batres, que ha sido un verdadero desastre, la señora, con muy pocas capacidades, bueno, se le ha señalado de múltiples formas, incluyendo faltándole al respeto por su desconocimiento, por su ignorancia, que es tremenda. Y la señora Yasmín, ¿no? Yasmín Esquivel, que quiere, me pregunto, yo no sé qué pasará ahí, qué va a suceder, pero antes de que hablemos de eso, me faltó preguntarte con respecto a Mónica Soto, ¿quién podría sustituirla? Porque ahí se quedó nada más. ¿Qué es lo que dicen las normas al respecto? Pues sí, Manuel, nuevamente estamos ante una laguna legal. Todo hacía parecer que se mantenía en su cargo, cuando menos durante el periodo que señala la ley. Decíamos que es un cargo a modo, y hoy en día habría que revisar la legislación correspondiente. Por un lado, se señala que tendrá que sucederla a partir de lo que señala la Constitución, una terna o los candidatos que designe el Ejecutivo Federal, pero por otro lado estamos también ante lo que señala la Constitución en materia de elección por voto popular de los jueces. Habría que esperar el criterio que unifique el Ejecutivo y que obviamente no sea impugnado en los tribunales correspondientes. Creo que la laguna legal que hoy en día atravesamos, pues no abona a tener un tribunal consolidado, preparado para la elección que pues está en puerta, Manuel. Sí, me queda en la mente por lo menos conocer qué va a pasar. Quien la sustituya será por el periodo que le falta por concluir o ahí iniciará otro periodo. Debería ser, Manuel, por el periodo que se encuentra pendiente, pero repito, pues habrá que revisar la interpretación legal y constitucional que haga ni más ni menos quien va a aplicar la legislación, en este caso el Ejecutivo Federal, y ahí sabemos, estimado amigo, que pues la interpretación siempre se realiza a modo, lamentablemente. Está por definirse esta laguna legal y no queda más que esperar. Qué pena que no entiendan o no quieran aceptar lo que dice la Constitución. Por otro lado, me regreso ahora sí en el tema de Lenia Batres y Yasmín Esquivel en la disputa de quién va a sustituir al actual magistrado presidente de la Suprema Corte. Bueno, ahí, Manuel, lejos de una laguna, estamos ante una antinomia, ante una contradicción de dos normas legales de la misma jerarquía. Por un lado, se señala que quien obtuvo más votos tiene derecho a acceder a la presidencia del máximo órgano de justicia de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el otro se señala que serán los ministros, por mayoría de votos en una sesión solemne, quien elijan a su presidente. Ante esta antinomia, diversos legisladores, diversos personajes políticos han señalado que en primer lugar corresponde a los ministros ponerse de acuerdo,
pero hemos visto y comentado, Manuel, episodios muy desafortunados y muy recientes que se han dado en el debate que debería ser jurídico y judicial por parte de los ministros de la Corte, y nuevamente nos encontramos ante la incertidumbre de una resolución. ¿Cómo van a designar los ministros entre iguales, entre pares a su presidente? Creo que la mejor opción, como hemos visto, te decía yo, en las discusiones de la Corte, pues no es la conciliación, de tal manera que probablemente sea un tercero o una modificación a la ley, especulo yo, en este caso a la Constitución, la que defina quién será el próximo presidente de la Corte, y en este sentido, pues la comunidad jurídica hacemos votos, Manuel, porque sea el menos malo. Tú lo acabas de decir, hemos visto una exhibición muy pobre en el debate judicial, escándalos personales, políticos, que lejos de ser jurídicos, pues no abonan al Estado de Derecho, como acabamos de decir. No, inconformidades que parecen berrinches infantiles, y bueno, en fin, ese es, y bueno, a mí me da mucha risa ver a la señora ahí, creo, no sé, tejiendo chambritas, o arreglando una sábana, cosiéndola, no sé si el pleno de la Suprema Corte sea para eso, pero en fin, así se distraen estos señores. Oye, una pregunta, no te quito tiempo, perdóname, me da mucha pena, pero a mí me encanta platicar contigo. Si no te quito tiempo, ¿puedo hacer una pregunta más? Es recíproco, Manuel, con mucho gusto, siempre estoy a la orden de ti, de tu amable auditorio. Muchísimas gracias, entonces, va. Oye, ¿qué opinas del superpeso? ¿Nos funciona? ¿Nos beneficia? ¿O no hay tal superpeso, sino que el dólar se está devaluando a nivel internacional? Así es, Manuel, yo creo que técnicamente la explicación de la fortaleza de la moneda mexicana no es los atributos propios de nuestra economía. Creo que nuestra economía es innegable para los mexicanos, está en decadencia, desafortunadamente no tenemos poder adquisitivo, pero la caída del dólar en la economía internacional pues es más que evidente. Las decisiones que se han tomado en aquel país en materia de aranceles, de intercambio comercial, han hecho que las diversas naciones que tienen intercambio con el vecino país busquen otras alternativas, y debido a ello, principalmente y por supuesto a la inestabilidad política que también priva en aquel país, pues el dólar se ha hecho débil. Déjame decirte también que los analistas económicos han señalado que se trata de un episodio transitorio, que no necesariamente esto perdurará por mucho tiempo, aunque en el corto y en el mediano plazo se prevé que sea así, pues sabemos que los Estados Unidos tienen una necesidad de consumo y una planta de producción que rebasa por mucho a muchas economías mundiales, y por lo tanto lo que debe hacer México es no necesariamente celebrar la debilidad del dólar, sino establecer, incentivar todos los procesos económicos, los ciclos virtuosos de mercado, para que el consumo se dé en condiciones equitativas. Hoy en día hemos visto que desafortunadamente el capital político, económico, pues se encuentra en manos de una élite política, y ello pues no abona a la economía de nuestro país. Vaya. Y por último, ya te prometo que no pregunto más, pero por último, mi querido Gracias, Manuel. Tulio, mil perdones por mi abuso de tu tiempo. Adelante, Manuel. Gracias. Un placer. La carta grosera que utilizó, digo grosera diplomáticamente hablando, que utilizó Andy López Beltrán para mandársela a Donald Trump, ¿tendría alguna repercusión diplomática, política, económica para México? No debería de ser así, Manuel. Recordemos que ya no se trata de personajes en funciones, claro, pero la política tiene esa virtud, tiene la virtud de tejer puentes, de hacer acuerdos, pero también de destruir a través de mensajes
que no necesariamente son los adecuados, un acuerdo entre naciones. Creo que en este sentido debe caber la prudencia, la diplomacia, la necesidad que tienen hoy en día los países involucrados de una comunicación más asertiva, y creo que son episodios que se deben dejar pasar en cuanto al mensaje que llevan implícitos, o en todo caso se hablaba del ofrecimiento y el desahogo de pruebas que detonen los motivos por los cuales se llevaron a cabo, lo cual, como señalábamos, pues está por verse próximamente. Bien, pues mi querido amigo, agradecido profundamente contigo por tu participación siempre brillante. Me das la oportunidad de conocer puntos de vista y a nuestra audiencia de aprender lo que pasa en este país y tener igual un punto de vista para crear una buena mentalidad. Te abrazo con afecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Abrazo de vuelta, Manuel. Un saludo a tu importante auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues amigos, amigas de la audiencia, el Estudio Salanueva ya lo conocen perfectamente y es preferir, o esperemos que nos lo podamos conchavar cada 8 días y que nos platiquen ese estilo tan agradable que tiene. Vamos a un espacio de identificación musical y regresamos para continuar hablando claro. Radio Expresión. Expresión a la máxima potencia. www.radioexpresionmexico.com. Desde la capital del mundo.